Cuéntanos un poco sobre esta, digamos, decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar el presupuesto y sobre todo también concretizar con el tema de escalafón que venía siendo punto de incertidumbre a lo largo de todos estos días que hemos estado debatiendo el tema. Profesor. Sí, el presupuesto desde que se presentó ya se veía que traía sus recortes, sus ajustes, ¿verdad? Esto también en la línea de otro tema que seguramente vamos a hablar ahora, que es el financiamiento del FMI, que pone sus condiciones y una de ellas pues es reducir la masa salarial. Eso está explícito en lo que ellos han anunciado, ¿verdad? Y en cuanto al tema de los escalafones, que es lo que había dado más que hablar, ¿verdad? Por las protestas, digamos, inconformidades, etcétera, pues al final se incluyó. Mira, nosotros ya lo hemos repetido en varias ocasiones, las recetas del Fondo Monetario Internacional nunca hacen bien. ¿Y este presupuesto es la expresión de eso? Hoy por hoy, todos los ajustes, toda la gente que está siendo despedida del sistema público, todos estos recortes de más de 90 millones en salud, más de 32 en educación, son parte de esta receta tóxica que siempre genera el Fondo Monetario Internacional. Yo veía un programa hace 1 o 2 días que tenía en la noche de Julio Valdivieso a un economista que dice, no, parte del acuerdo con el Fondo Monetario es que ya vamos a ver cómo el fondo les dobla la mano con el tema de transparencia. No se engañe. Cuando a usted un banco le presta dinero, no le interesa si usted le dejó de pagar la cuota del colegio a sus niños, si usted dejó de pagar el seguro médico que tiene, si usted dejó de pagar la casa. A ellos lo único que les interesa es que usted les pague su préstamo. Una vez que usted pague, usted está bien calificado en el sistema financiero. Entonces no es cierto que el fondo se vaya a meter en temas de transparencia, rendición de cuentas. Eso no va a pasar. Creo que una idea principal que queda es las prioridades a dónde están de este gobierno. Y ya todo el pueblo conoce, digamos, las reducciones que hubo en ramas tan importantes como educación y salud, que digamos que es como el titular, ¿no?, de este presupuesto. Sin embargo, cuando tú lo empiezas a revisar, también te vas dando cuenta que hay reducciones en otras carteras importantes como cultura, medio ambiente. Y bueno, ahí está ese cuadro que han dado rolando también en el internet. Y ahí tú puedes ver las asignaciones. Tú puedes ver todas las reducciones que ha tenido el presupuesto. Y cuando empiezas a revisar y tú te das cuenta, entonces, ¿cuáles son las prioridades? Pero yo sí creo que en esto de las prioridades, los que tienen la palabra y los que saben a dónde se van a hacer los recortes, pues son los titulares de cada cartera. Ahora bien, con el tema de la seguridad, mira, yo ahí pienso lo siguiente, ¿verdad? Sí tenemos una baja, pero clarísima, incuestionable en temas de delitos y especialmente homicidios, extorsiones, etcétera. Ahora bien, ¿somos el país más seguro del mundo? Bueno, o queremos ser el país más seguro del mundo, que es la meta que planteó el presidente. Ok, yo digo, está bien. Pero sí tampoco tenemos que olvidar de que ahorita los niveles de seguridad están, digamos, óptimos en relación a lo que habíamos tenido, pero todavía no es por una convicción ciudadana y por una cultura de paz que esté arraigada en las personas. O sea, ahorita esos niveles están porque las autoridades están atentas y con un nivel de control y operatividad que permite capturar responsables de diversos tipos de delitos. Entonces todavía no tenemos internalizada esa cultura. O sea, en El Salvador, nosotros como salvadoreños todavía lo que pesa es la cultura ancestral de reaccionar violentamente ante cualquier mínima provocación o a veces incluso sin provocación. Eso yo lo tengo claro, pues ahora, pero mientras llegue o sea, que es un trabajo de años también, ¿verdad? No es una cosa que se va a dar solo porque, digamos, ya se controlaron los homicidios, quitémosle fondos a las autoridades, a la Fuerza Armada, a la policía. Yo creo que eso no es así. ¿Y usted cree que esa plata se va a dar sin condiciones, sin cumplir los parámetros o condiciones, como dice Bessi? Ahora, sí, con esto de Bessi, lo que dijo Bessi sobre el FMI, mira, yo entiendo que un banco normal, su objetivo es hacer dinero, pues eso evidentemente.
pero en estos organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, se supone que los objetivos de ellos son, bueno, ellos lo podrán decir como de carácter como solidario, de ayudar a los países a que mejoren sus economías. Sí, sí. Y en el caso del FMI, pues yo sí tengo claro que ellos tienen también un objetivo, digamos... Profesor, no free lunch, como dicen ellos. O sea, es un objetivo político en el sentido de decir, miren, le prestamos, pero haga estas cosas que nosotros queremos, y que de alguna manera siempre refuerzan un modelo de... Pero concurre usted a decir de que no se puedan cumplir esos parámetros. Yo entiendo. No, yo creo que sí. Es decir, es que el FMI no es que... No te va a dar un 5 así nomás, no sé. No es que necesite el dinero. El Bitcoin es lo único que les interesaba retroceder. O sea, el FMI yo creo que no es que sea, digamos, un fondo como para ellos hacer dinero, pues, o sea, los países que aportan mayoritariamente. Yo solo quiero saber a qué país que le ha dado dinero el Fondo Monetario Internacional se los ha retirado por violaciones a derechos humanos, por incumplimiento en la transparencia, por corrupción. Se le ha dado pisto hasta dictadores. El punto es que le paguen. Entonces yo siempre voy a esa parte, esa esperanza que descansa sobre que otro fuera del país va a cambiar la realidad de, por ejemplo, que ya no tengamos en reserva de ley, que nos entreguen la información, que se combata de manera real la corrupción, va a devenir de porque tenés a alguien que va a aparecer como salvador desde afuera. Es mentira. Profesor. Eso no va a pasar. Sí, yo creo que, o sea, no es que vaya a pasar así como de una manera automática, que ya digo, bueno, ya el FMI dio el dinero y entonces se cumplen las condiciones y ya mañana se quitan todas las reservas. Pero yo creo que sí, es decir, es que los cambios internos en cada uno de los países, en este caso en nuestro país, también obedecen a, digamos, un conjunto de presiones, ¿verdad?, internas y externas. Entonces lo del FMI, si bien es cierto, no creo yo que vaya a ser una cosa determinante de que a la próxima semana, pero sí ejerce algún tipo de presión para que las cosas se vayan haciendo en cierto modo. Es la verdad, o sea, el FMI no es ninguna organización benefactora, ¿verdad? O sea, no es donde uno va y pide ayuda y se la dan sin ningún tipo de intereses. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es una creación de Naciones Unidas, y recordemos que es Naciones Unidas también, es decir, debemos de estar claros sobre el papel que juegan este tipo de instrumentos, estos bancos internacionales, también como el Banco Mundial, ¿verdad? Sencillamente son herramientas que utilizan las grandes potencias para tener control de estos países, ¿verdad? Y con estos 1.400 millones, lo que nos estamos asegurando es seguir siendo dependientes de estas grandes potencias, ¿verdad? Y por qué no decirlo, como es Estados Unidos. Entonces, este papel impide, Ernesto, y hoy estamos viendo nosotros las consecuencias, impide que un país tenga y tome decisiones soberanas. Mírate ahora, el costo de esos 1.400 millones es que en sectores sociales se vean afectados. Los impuestos van a ser pagados en dólares. Ajá, pero ¿cuándo se han pagado en ahora, no, lo que pasa es que la ley... O sea, la ley lo dice, pero en la práctica... pero es una manera de asegurarlo, profesor, de asegurar que no suceda, para no poner en riesgo... Sí, pero si la concesión es dar algo que ya de por sí se está haciendo, yo creo que el acuerdo del FMI... quien ha salido ganancioso es el gobierno, es decir, porque el FMI no acabó imponiendo, el FMI decía subir el IVA, no se va a subir el IVA. El FMI decía derogar la ley del Bitcoin, quitarlo de que sea moneda de curso legal. Va a seguir siendo de curso legal. Las condiciones que han puesto son cosas que ya existen, que no es obligatorio. Pero la venta del archivo wallet no estaba incluido en eso. No, si ya existe, como dice el profesor, entonces no habría necesidad de la reforma legal, y sí va a haber una reforma legal. Sí, va a haber una reforma legal para validar lo que ya existe. No, entonces correcto. Entonces es una concesión que hace el gobierno, en donde le dicen estos puntos son para asegurar el riesgo, ¿no? Que no haya riesgo en
en la finanza. Entonces, uno es, miren, ya no va a ser obligatorio, sobre todo para los privados, que ya no hay. Puede ser que en la práctica pocos paguen en Bitcoin. Pero que ese ha sido un mensaje que siempre se ha tenido, es decir, eso nunca se va a lograr en este país. Bueno, hoy lo van a hacer legal. Yo lo que veo es ahora, que el acuerdo es, o sea, muchos están diciendo que el FMI le dobla el brazo al gobierno. Yo creo que es el FMI el que ha accedido a muchas cosas, es decir, el gobierno lo puede ver legítimamente como un éxito, ya que tiene desde hace 3 años de estar pidiendo, más de 3 años de estar es relativo. Ese préstamo y bueno, y de alguna manera, es decir, no se han cumplido, no accedió pues el gobierno a las condiciones más duras que tenía en un principio. Mira, es relativo, Ernesto, porque si vos lo que entendemos por duro, porque si bien es cierto, la obligatoriedad estaba en el recibir, no en el pagar, y así dice la ley del Bitcoin. Todos los personas naturales y jurídicas que reciban pago te están obligados a recibirlo en Bitcoin, lo dice así, y eso es lo que van a modificar. Ahí está la obligatoriedad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Cerramos un poco el ciclo ya del tema del presupuesto, esto del Fondo Monetario. Vamos a ver en el concurso del tiempo también qué otras cosas suceden con relación a los condicionamientos que se han hecho, pero este tema de pensiones sí creo que es bueno de ponerle énfasis y mucha atención, porque eso tiene que ver con todo. Eso se viene. Sí, eso se viene. Viene en el pero cuerpo ¿cómo se del interpreta? texto. Ahí está bien escueto. El tema de la viabilidad del sistema. Es que, miren, todos los países del mundo, mira, si tú tienes familiares en Canadá o en Europa, etc., lo que te van a decir es que todos los sistemas de pensiones están reduciendo prestaciones, están reduciendo beneficios y están en general aumentando edades, ¿verdad? Que ya de por sí en otros lados son mucho más altas que en El Salvador, ¿verdad? Entonces, porque ya los estados no quieren financiar directamente eso, sino que mire, usted con lo que usted ahorre, usted arréglese, ¿verdad? Y el asunto aquí en El Salvador es que cuando se te acaba el dinero de una pensión de lo que tenés ahorrado, es el Estado el que asume por último, ¿verdad? Y una persona que se jubiló a los 55 años y que puede tener expectativa de vida de llegar hasta los 80, 85, pues evidentemente lo que tiene ahorrado no le va a alcanzar, pero ni para 10 de esos. Y ahí es donde se genera el debate, por ejemplo, desde mi perspectiva, que entonces tampoco te van a hacer trabajar a los 70 años, ¿ves? Porque se supone que si te vas a jubilar por lo menos tenés que vivir tu par de años decentemente de ese gran trabajo que has hecho. Y uno se tiene que jubilar cuando todavía está al pues, para... sí, disfrutar, no para que se jubila para que los hijos ya le empiecen a cambiar pamper a uno, ¿verdad? No, yo creo que hay que ponerle mente a eso, o sea, de verdad que ya alerta primero, suspensión total ya prácticamente para el otro año de todos los contratos colectivos de trabajo. Y los beneficios que tenían o devenidos de estos contratos colectivos, como son estas guarderías, por ejemplo, en ciertas autónomas, que las están eliminando y ya les avisaron a las mamitas, mire, en enero ahí vea dónde lleva su bichito. Vea, y con los salarios que se tienen, bueno, vienen un montón de complicaciones. Y lo que a mí me preocupa es que no te empiezan ya a hablar de lo que realmente importa, ¿vea? ¿Dónde están el aumento de los impuestos a las cosas unitarias? ¿Dónde está el tema de tasar a esta gente que vive de tener 50 casas y no paga los impuestos? No, el tema del impuesto predial, ¿no? Y ya que tocó el profesor el tema de las pensiones, y eso sin mencionar también cómo ha incrementado la deuda el gobierno sobre este fondo de pensiones, es decir, casi 700 millones de dólares más a septiembre, ¿verdad?, de este año. Es decir, y también que no le paga y tiene carta libre hasta finales del próximo año. Entonces, lo que dice el profesor, y le sumas la actitud y sobre todo las acciones de este gobierno con respecto a los fondos de pensiones, no nos espera buen futuro. Yo creo que el tema de esta reforma sin duda va a tener una afectación a los lugares donde se vende este tipo de vida, pero yo creo que todo esto también te puede generar una oportunidad de negocio, y va mi tipo a los restauranteros. Ay, tengan un par de gente que maneje, hombre, y cobren. Mire, el conductor no se puede subir al carro, mire, pues póngale un conductor para dejarlo a la casa y le cobra el viaje, para poder, digamos, seguir con trabajo para los que darle un servicio integral a sus clientes.
Pero yo creo que desde hace rato hay un clamor con el tema de la conducción bajo los efectos de narcóticos y de alcohol. A mí me van a disculpar, pero yo siempre he creído que si vos de manera consciente estás tomando o consumís algún tipo de droga, perdóname, no tuviste un accidente, lo hiciste de manera consciente. Conscientemente tomaste, conscientemente agarraste el volante. Ya es con dolo, ¿no? Entonces, eso para mí nunca ha sido accidental, pero esa es una posición muy personal mía que pues en algún momento hay que desarrollarla escribiendo, ¿no? Esa teorización. No, el tema es polémico, ¿verdad? Porque nadie quiere que se le metan con el chupe, pero la verdad es que necesitamos esa reforma. Claro. Necesitamos esa reforma y yo creo que ahí va a venir una buena parte de ingresos, si es que de verdad cobran la multa, ¿verdad? No nos vaya a pasar como pasaba con los buceros, que $3,000, $5,000 en multa y nunca la cobraban y andaba el sinvergüenza manejando. Ojalá que las cobren y de ahí va a venir un buen ingreso. Y no solo el tema de cobrar la multa por la conducción y el resto de aristas que vienen, porque vienen varias reformas en el tema de tránsito, el aumento de las penas, ¿no? Sobre todo, ya no va a ser que sople, caballero, sino que en sangrita le van a sacar ahí el examen toxicológico. Creo que también es importante tomar en cuenta que los salvadoreños que residen en el exterior, por una extraña razón, cuando se bajan en LAX o en cualquier otro aeropuerto en Estados Unidos, respetan toditas las señales de tránsito, no se echan una cerveza, andan bien chévere. Solo es bajándose en el Monseñor Romero y mira, se meten en las gasolineras a agarrar el six-pack y se van chupando hasta el domicilio donde van. Aquí se tiran los semáforos en rojo, se tiran a doble línea amarilla. Es decir, es lamentable que esta sociedad, y ahí retomo las palabras del profesor, no tiene cultura en el tema de la responsabilidad con el grupo social. Tenés que tener la boto aquí en el cuello para hacer caso y para muestra un botón. Si no está el policía debajo del semáforo cuando esté en rojo, no se detiene. A ver, en cuanto a la detención, porque mucha gente va a decir, mire, pero si yo solo me estoy tomando una cerveza, ¿y cómo es que por una cerveza me van a detener, verdad? Son pocos los países que tienen cero tolerancia al alcohol, pero sí existen, en América Latina existen también. El tema es que aunque sea un poquito de alcohol en la sangre, ya puede disminuir la capacidad de respuesta. Ahora, con el tema de los medicamentos, yo creo que ahí puede el presidente, si es que la aprueban así como está, la asamblea, y si no es la asamblea del presidente, puede hacer una observación. Simplemente, bueno, si usted anda un medicamento, pues entonces enseña la receta. Exactamente, es un tema antipopular y popular al respecto, pero yo creo que esta discusión debería estar más abierta, fíjate, porque se debe de aprovechar este impulso que han dado con este tema. También, que no lo habían prometido, pero van a hacer algo. Y poner sobre la mesa, fíjate, también el tema del consumo de la marihuana, fíjate, porque es un tema que también debería estar sobre la mesa, porque yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y cómo es que es tan legal consumir azúcar en aquella bebida gaseosa? Pero digamos, el uso recreativo del cannabis y otros temas no es legal. Entonces, debería de abrirse ese espacio para que incluso la sociedad participe y den su punto de vista.